Bien, pues vamos a empezar con la primera sesión del curso. Lo he dividido en tres partes para que no se hagan tan largos los cursos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la primera parte de tres. Aquí vamos a ver un poco lo que son las comparaciones entre las placas de Arduino oficiales y las no oficiales. Ahí podéis ver pues un montón de placas. Como veis, todas son Arduino, todas tienen una forma, otra, o unas conexiones, etcétera, y todas son realmente, pues eso, Arduinos. Unas son oficiales y otras no oficiales. Veamos la diferencia, ¿vale? Entre unas y otras. Vamos a ver las Arduinos oficiales primero. Bien, pues ahí tenéis, por ejemplo, lo que es la placa Arduino 1, ¿vale? En la cual, como veis, es la plataforma, es la más extendida, la primera que ha salido al mercado. Eh, por ello es la comparación con el otro, con los demás. Entonces se basa en un microcontrolador ATmega 328 de 8 bits que trabaja a 16 megahercios y que funciona a 5 voltios. ¿Vale? Tiene 32K de memoria flash, bueno, 2K de memoria SRAM, 1K de memoria EEPROM. Ahí tenéis una serie de características. Vamos a verlas un poco por encima. En el libro tenéis todo explicado. Em, el Arduino, por ejemplo, el que tenéis ahí arriba, aquí arriba a la derecha, el Arduino cero, tenéis, por ejemplo, que dice, en vez de un microcontrolador ATmega basado en 8 bits, el cero contiene un Atmel SAM D21 de 48 MHz con un core ARM Cortex M0 de 32 bits con 256K de memoria flash, 32K de memoria SRAM y una EEPROM de más de 16K. O sea que ya es un Arduino bastante potente. ¿Eh? Ahí veis, por ejemplo, en el centro tenéis el Arduino Jun, que dice que, bueno, es un microcontrolador que se basa, o sea, una placa que se basa en el microcontrolador ATmega32U4 y un chip de Atheros, ¿vale? Que controla el host USB. Eh, Fijaros que tiene un conector host USB y tiene también para introducir una micro SD y tiene red Ethernet Wi-Fi. O sea que esta placa es bastante potente. El procesador Atheros soporta distribuciones Linux basada en OpenVRT, ¿vale? Se trata de una placa muy similar a la de Arduino 1, pero con capacidades nativas de conexión a Ethernet, Wi-Fi, USB y micro SD. O sea que ya es una placa bastante potente. La Leonardo, la que tenéis abajo a la izquierda, es una placa basada en el microcontrolador ATmega 32U4 de bajo consumo. Trabaja a 16 MHz y la capacidad de flash es de 32K. Eh, bueno, tiene una EEPROM de 1K, es muy similar al Arduino 1. A nivel electrónico los voltajes son iguales, pero este microcontrolador puede manejar 20 pines digitales, 7 de ellos pueden ser manejados por PWM y 12 analógicos. Como vemos, contiene los mismos pines que el Joule, pero solo que prescinde de las funcionalidades de red. Bueno, y como veis es muy similar, muy similar. Luego tenemos el Arduino Due. Dice, esta placa, ya veréis que es muy parecida a la T-Mega, o sea, perdón, eh, al, al Mega. Es una placa con el microcontrolador SAM3X8E
¿vale? En el cual, que es de 32 bits, es importante, trabaja a 84 megahercios, ¿vale? Y por lo tanto aporta una potencia de cálculo pues muy superior al Arduino Uno y a las anteriores, ¿vale? Es una placa ya bastante potente, muy potente, yo diría. Además de todas esas, además de la SRAM de 96K superior al resto, pues tenemos una placa que dispone de 54 pines de entrada y salida digitales, 12 de ellos pueden ser PWM. Bueno, las características enteras las tenéis en el libro, en el manual que os he preparado, que lo tenéis también en la web. ¿Vale? Em, a ver, ahí luego tenemos el Arduino Mega, muy parecido al anterior. Es el que os recomiendo que cojáis. Eh, mm, es un Arduino también oficial, como veis, está basado en una Atmega 2560, trabaja a 16 MHz y es relativamente barato de conseguir, sobre todo de AliExtreme o alguna página de estas de China, se puede conseguir bastante barato. El microcontrolador es de 8 bits, tiene 4K de EEPROM y 256K de flash. ¿Vale? Y bueno, como veis, tiene 54 pines digitales, 15 de ellos PWM y 16 pines analógicos. La estudiaremos más adelante. Em, vale, luego la Arduino Ethernet, la que tenéis ahí arriba a la derecha, es un Arduino Uno con una Shell de Ethernet integrada. ¿Vale? O sea que podemos conectarla a Internet y tenemos las mismas funcionalidades que si cogiéramos la Shell por separado. Ya lo veremos eso, ¿vale? Eh, Tiene el aspecto muy similar, como veis, al Arduino Uno, pero tiene capacidades de red, ¿vale? Por lo demás es muy parecida al Arduino Uno. Luego ahí abajo a la izquierda tenéis el Arduino Fio, que es una placa reducida a lo mínimo que podamos tener, ¿vale? Funciona con un microcontrolador 320 ATmega 328P. Es una versión similar a la de Ethernet, pero trabaja a una frecuencia inferior a 8 MHz, ¿vale? Tenemos 14 pines digitales, 6 de PWM, 8 pines analógicos, ¿vale? Y bueno, los 2K de SRAM, 32K de flash y 1K de PROM, pues hacen de esta placa que es reducida, pero una placa muy parecida al Arduino Uno. Otra placa, la Nano, Arduino Nano, la que tienes ahí en el centro. Pues como veis, también está basado en el ATmega 328, funciona a 16 MHz, es muy parecida a la anterior, a la placa que hemos visto, la FIO, ¿vale? Tiene 14 pines digitales, igual que el Arduino Uno, 6 de PWM y 8 analógicos, ¿vale? Como veis, es una placa pues muy reducida mm, para, bueno, pues para poder hacer aplicaciones basadas en Arduino en pequeño. La que tenéis ahí abajo a la derecha, la Arduino Lilipad se llama. eh, Esta es especial para ser integrada en prendas y textiles para ropa. Es decir, es una versión de Arduino que se puede poner en la ropa. Fue desarrollado por Lead Butchley y Sparkfun Electronics para ser empleado en los mismos fines que otros Arduinos, solo que con ciertas limitaciones. Eh, mm, Su base es flexible, o sea, se puede doblar. Se basa en dos versiones de dos microcontroladores diferentes, el 168V y el 328V, ¿vale? El 328 es más potente, ¿vale? Los dos trabajan a 8 MHz y bueno, tiene 14 pines digitales, 6 PWM, 6 analógicos, o sea que como veis también podemos utilizar las prendas para nuestros proyectos.
Bien, más. Tenemos aquí el Arduino Pro, que le tenéis arriba a la izquierda. Contiene un microcontrolador ATmega 168 o el 328, depende de versiones. Trabaja a 8 MHz o a 16. Tiene 14 pines de entrada y salida digitales. 6 de ellos son PWM y 6 analógicos. Bueno, pues como veis ahí tenéis otro tipo de Arduino, ¿vale? Eh, a pesar de que es un Arduino Pro, no es una de las versiones de las más potentes. Pero bueno, se ha concebido por los usuarios avanzados que necesitan flexibilidad y precios bajos, ¿vale? Después podemos tener el Arduino Pro Mini, que le tenemos abajo a la izquierda. Es digamos, la versión más pequeña del Pro. Además de la flexibilidad y los precios bajos, hay que añadirle su reducido tamaño. Para reducir coste y tamaño dispone de componentes los mínimos. No tiene conector USB, como estáis viendo, ni conectores de pines, ¿vale? El resto es muy similar a la versión Pro. Luego tenemos el Mega ADK que tenéis arriba a la derecha. Es muy parecido al Arduino Mega. Está basado en un ATmega 2560. eh, pero su principal ventaja frente al Mega es que dispone de una interfaz preparada para ser conectada mediante USB a dispositivos móviles basados en Android gracias al circuito integrado MAX 3421. Esto permite contar con todas las capacidades de una placa Arduino Mega, igual que la que hemos visto antes, más las posibilidades de desarrollo conjuntas con una plataforma Android. ¿Vale? Mm, es una placa a considerar. ¿Vale? Es más cara que la Mega por esa característica, pero como veis es muy parecida. Vale, la que tenéis abajo a la derecha se llama Explora, Arduino Explora. Se diferencia del resto de las placas, aparte de su reducido tamaño y por su forma. O sea, como veis ya no es cuadrada o rectangular. Dispone de una serie de sensores en la placa. ¿Vale? Es bueno para las personas que empiezan a ver un poco lo que son los microcontroladores, están aprendiendo. Incluye sensores como os he dicho, como acelerómetro, temperatura, luz, zumbadores, botones, joystick, micrófono, un socket para conectar una pantalla. eh, bueno, eh, eh, la conectividad al exterior es casi nula porque lo tiene casi todo integrado, ¿vale? Pero bueno, cada uno, como veis, hay muchos modelos de Arduino y cada uno puede escoger el que más le parezca. Más Arduinos. Pues tenemos aquí el Arduino Micro, ¿vale? El Arduino Micro lo teníamos en la pantalla anterior, que se me había pasado. Le tenemos justamente ahí en el centro. Dice, está diseñado por Adafruit y está pensado en una autonomía elevada, con un reducido tamaño. O sea, su precio es bajo con respecto a otros modelos, sin embargo, cuenta con características similares a otros diseños, como el microcontrolador ATmega 32U4. Tiene 20 pines digitales, 7 de ellos PWM y 12 analógicos. Bien, ya pasamos a la siguiente. El Arduino BT, el de arriba a la izquierda que tenéis ahí, es una placa de Arduino con un módulo Bluetooth incorporado y que permite comunicación inalámbrica sin necesidad de comprar un shield independiente. O sea, ya tiene el Bluetooth integrado. El, el resto de características es muy similar al Arduino 1. ¿Vale? Luego tenemos el Arduino Duemilanove, que apareció en el año 2009 con el microcontrolador 168, el 368. Tiene 14 pines digitales, 6 con PWM y 6 analógicos. Contiene conexión USB, entrada de alimentación, bueno, todo muy parecido al 1.
ya que se trata de una versión anterior al uno realmente. La que tenéis ahí abajo se llama Arduino 10.000. 10.000. Dice, es otra placa basada en el chip ATmega 168 a 16 MHz, con 14 pines digitales, 6 PWM, 6 analógicos. Lo demás es muy parecido al uno. ¿Por qué se llama 10.000? Pues dice que es el nombre, parece que viene de 10.000 en italiano. Dice el modo en el que se festejó el haber vendido más de 10.000 placas de Arduino. Pues bueno, fue una de las placas más antiguas de Arduino. Esta se sacó en el año 2007, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver las no oficiales, ¿vale? Las placas no oficiales. Si ahora, bueno, ahora lo veréis, la diferencia realmente entre una placa oficial y una no oficial es que las no oficiales pues han sido realizadas por empresas o por otros fabricantes realmente o personas que han querido incorporar pues lo que necesitaban para sus proyectos y como el hardware es libre, pues se conoce realmente lo que es la circuitería, cómo está hecho el Arduino Uno. Entonces no son más que copias, ¿vale? Copias que a veces sirven, a veces son mejores que los originales. Otras veces, pues no, pero bueno, el chip es el mismo. Entonces, realmente que sea oficial o que no sea oficial, pues realmente no tiene mucho sentido, ¿vale? Ahora lo veréis. Mirad, el AVR Duino U+, es lo que tenéis arriba a la izquierda, esa placa verde. Es un micro, dice Slick Micro, es el creador de esta placa compatible, tanto en hardware como en software, con Arduino Uno. Esta plataforma de hardware open source nace de características muy similares a la oficial y lo que debemos hacer es seleccionar, si cogemos esa placa, seleccionamos en el entorno de Arduino, pues el Arduino Uno, porque es realmente un Arduino Uno, ¿vale? Características que integra, pues por ejemplo veis ahí un LED adicional, o, un potenciómetro, un pulsador, ¿vale? Lo demás es exactamente igual que el Arduino, ¿vale? Bueno, más. El Shine Smart 1 Mega, que es el que tenéis ahí en el centro, en el Shine Smart. Son dos placas totalmente compatibles al Arduino Uno y al Mega, que han seguido la rama oficial, ¿vale? Eh, El precio del Mega ronda los 15 euros y la versión uno los 8. Podemos comprobar que la gran baza de estas placas es el precio, ¿vale? Al ser, digamos, no oficiales, el precio se hace más barato, ¿vale? Eh, a ver, ¿qué más podemos decir? También es distinta el encapsulado de los chips y vale, y nada más. Por lo demás, ya podemos decir que es prácticamente igual, idéntico. El Brasuino, lo tenemos abajo a la izquierda. Dice, se basa en un Arduino Uno con LEDs reordenados, conector mini USB, de la patilla 13. Dice, para alteración de la patilla 13 de circuito para reiniciar el LED y una resistencia que no interfiere en la función del pin. Bueno, fue diseñada con software libre como el KiCad y se distribuyó bajo licencia GPL, versión 2. Por el resto es idéntico al oficial. O sea, ha sido creado por los brasileños de Holoscopio para estudiantes, diseñadores, aprendices del mundo, pero mm, vamos, nada más, o sea, es exactamente igual. Vale, luego la de arriba de la derecha es el Chibiduino 2.
creado por nipones de Tisahai Deep JP. Es compatible con el 1, incluye dos mini USBs B, un puerto para una LCD 1602 y un área de breadboard para soldar y hacer lo que queramos ahí. Eh, por lo demás es exactamente igual que la oficial, excepto su tamaño, como veis. Es más reducido, ¿vale? Pero su precio es bastante más económico. La de abajo a la derecha, el Diabolino, creado por Evil Mad Scientist Laboratories, es una versión compatible con el layout, es decir, que con los pines se encuentran en el mismo sitio que el Arduino Uno, y diseñada para el uso de un cable USB TTL serial. Su diseño es atractivo porque rompe con el colorido convencional, es roja. Todas las demás o eran verdes o eran azules. Esta pues es roja y bueno, eh, pone ahí, el diseño surge de la necesidad de un hacker de San Francisco de tener una placa de bajo coste para la enseñanza. ¿Vale? Bien, más placas. El Freduino, le tenéis arriba a la izquierda, la placa esa amarillenta. Dice, es uno de los más famosos entre los no oficiales, creados por SolarBotic. Es una placa totalmente libre para los amantes del código abierto. Se venden versiones SB, Nano y Mega y es totalmente compatible 100% con las originales. ¿Vale? O sea que no hay ningún problema. La otra, la que está en el centro, Rascal, esa roja del centro. Dice, compatible con los shields de Arduino oficiales, pero se programa en lenguaje de programación Python. Eso es a tener en cuenta. Esto hace que sea interesante para los iniciados en el mundo de la programación, ya que Python posiblemente sea un mejor lenguaje para comenzar a programar. Es sencillo y simple. Esto contrasta con las posibilidades avanzadas que permite implementar. ¿Vale? A eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esta placa no es compatible con el lenguaje de programación que se suele utilizar en el entorno de desarrollo de- de Arduino. Vale, más placas. La Romeo 2012, que es abajo, la que tenéis abajo a la izquierda. Eh, Se le llama, bueno, DF Robot, la empresa DF Robot, ha creado esta placa especialmente pensada para los amantes de la robótica y mecatrónica. Es totalmente compatible con el Arduino Uno, pin a pin, sus características electrónicas y programación son muy similares. Y lo interesante que incluye esta serie de características es que, por ejemplo, podemos destacar el controlador de motores en dos direcciones, ¿vale? Que tiene y hasta 2 amperios. Otra característica es un socket XB que permite iniciar el proyecto inmediatamente sin necesidad de un controlador de motor adicional o un shield wireless. Funciona además con un microcontrolador ATmega 32U4 acompañado de multitud de pulsadores. Bien, como veis, otra placa más que con otras características, pero compatible. El Roboduino es la placa que tenéis arriba a la derecha, esa verde. Dice, es un derivado del Arduino Uno diseñado para robótica, creado por Curious Inventor. Es compatible con el oficial, con un precio de unos 30 euros. Como se puede apreciar en la fotografía, tiene una serie de pines paralelos para conectar sensores, servomotores, de una manera más fácil, ¿vale? Pero es exactamente igual que el Arduino Uno. El Seduino, tenéis abajo a la derecha, la roja. Eh, vale, dice Seduino Studio ha creado esta placa compatible también, tanto a nivel físico como a nivel de software, con Arduino 10 Emilia oficial. Por tanto, no habrá problemas en emplear el Arduino IDE o los shields oficiales. ¿Vale? Vale, perdón. La 20 Team, que es la placa que tenéis abajo en el centro, la azul, creó, bueno, Freetronic creó esta placa que pasaba compatible también basada en el Duemilanove, con un área pues, para poder soldar ahí incluida, ¿vale? A poner nuestros propios eh, pues, hardware, ¿vale? Con una serie de LEDs, un conector mini USB, en fin,
Como veis, todos modifican la versión oficial, digamos, y van añadiendo cosas o nos dejan espacio a nosotros para poder añadir cosas más. Más placas, pues el Cigduino, lo tenéis arriba a la izquierda, la que trae esa antena. Logos Electron Medical, Electron Mechanical, perdón, ha creado este kit y es más que una simple placa, como veis. Integra un microcontrolador ATmega 128, un Zigbee para conexiones a red inalámbrica, eh, conexiones de red inalámbrica con el IE 802.15.4. ¿Qué más? A ver, también incluye un jack externo y es totalmente compatible con Arduino 2009. Eh, vale. ¿El precio de esta placa? Pues sobre unos 50 euros, más o menos. Más placas. La Faraduino. La Faraduino es esa que tenéis ahí a la derecha, la verde. Es una placa desarrollada por Middlesex University Technic Resources y es compatible con los IES oficiales con un circuito en H en puente integrado, con terminales para montar motores de corriente continua integrados, tres servos. Eh, su nombre se debe al famoso Michael Faraday, eh, pues por eso se llama así. Eh, Todos ofrecen un kit que podemos adquirir junto con unos complementos para Arduino, especialmente pensados para la educación en las escuelas. ¿Vale? Más Motoduino. El Motoduino eh, ha sido encargada esta placa por Webot, una empresa que ha metido una ATmega 328 y un L293D que es un puente en H para control de motores. Em, por el resto de características, la placa es china, compatible con Arduino y bueno, es interesante por si queremos utilizar servos o tal, pues ya tenemos todo integrado, ¿vale? La que nos queda de abajo de la derecha, la Fluiduino Omega, está diseñado por Paul Bake para ser compatible totalmente con Arduino Mega, pero con características especiales eh, para ser utilizado para el diseño de vehículos autopilotados y autónomos con multirotor para aeronave. Es interesante si eres un apasionado de los aviones caseros o de los drones, por ejemplo. Su tamaño es muy reducido, como comprenderás, dice, es muy importante para este tipo de vehículos donde el volumen y el peso son críticos, ¿vale? O sea que esa placa sería interesante sobre todo para los drones. La placa que tenemos ahí en el centro se llama Banguino. Es una placa diseñada por Dimitich y tiene una Tmega 328 como base. Esa placa es compatible a nivel de software, pero no a nivel físico. Como veis, es una placa muy reducida y los shields oficiales que hay por ahí no valdrían para esta placa. Se trata de una placa con un reducido tamaño, en cuanto a características es similar al Arduino Uno, solo que mejorado en un socket de estándar PLC-C68 para ser integrado en proyectos de reducido tamaño. ¿Vale? Como veis, está preparado para meterlo dentro del socket ese estándar. Bien, más tenemos ahí el Boarduino. El Boarduino es la placa esa que tenéis arriba a la izquierda. Es una placa creada por Adafruit, compatible a nivel de software con Arduino, pero no a nivel físico. Así que no podrá ser utilizada con los Shields. Así que no, sus características son muy similares al Arduino, su tamaño es más reducido y es bastante más barato. La de la derecha, la Femtoduino, fijaros qué placa. Es una placa ultra pequeña, de tan solo 20,7 por 15,2 milímetros. Ahí tenéis la muestra con una moneda.
Apenas es mayor que una moneda. Esta placa fue diseñada por Fabio Varesano para proyectos muy pequeños. ¿Eh? Es compatible a nivel de software con Arduino. ¿Vale? La otra, Genode, que es la placa que tenéis ahí en el centro, la que está debajo de donde pone no oficial Arduino. Dice, esa placa está diseñada por G-Labs, eh, es de bajo coste, tamaño reducido y compatible a nivel de software con el Arduino. ¿Vale? Tiene un circuito de radiofrecuencia integrado para las comunicaciones sin cable. ¿Vale? Vale, la de la izquierda, la roja, esa con la antena, se llama Moteino. Low Power Labs ha creado una mini placa de tamaño de una tarjeta SD, es muy parecida a una tarjeta SD, con posibilidades de comunicación sin cables gracias al chip RFM12B o el RFM69W. Es compatible a nivel de software, se puede programar con el Arduino con el entorno de desarrollo, ¿vale? Y bueno, se tiene que utilizar un adaptador de FTDI o directamente mediante una interfaz USB a la versión Moteino. Vale, por último, la de la derecha, esa que tiene las franjas amarillas, el Picoduino. Dice, Peter Misenko creó esta diminuta placa compatible con Arduino IDE. Aunque se recomienda programar con Digispark IDE, se basa en un microcontrolador diminuto denominado ATT-INI85. Como veis, el tamaño es de 22 por 12 milímetros y cuenta con un LED RGB, botón reset y es, bueno, para proyectos de poco tamaño, vamos, es ideal. Vale, pues mirad, más placas. Aquí tenemos más placas. Esto no se acaba. El Sanguino. El Sanguino es compatible con Arduino, es la que tenéis arriba a la izquierda, a nivel de software y está basado en el ATmega 644. ¿Vale? Como veis, es más estrecha, a nivel de hardware, nada. La placa de abajo de la izquierda, el SODAC, es tiene un tamaño de la placa Raspberry Pi. Eh, es una placa construida por Solar Powered Data Acquisition y dispone de una serie de sockets de conexión para módulos XB. Bueno, más cosas. Pues tiene para Bluetooth, tiene para GPRS, comunicaciones, etcétera. ¿Vale? Como veis, ahí tenéis toda la documentación. La que está en el centro, la que está al lado de la moneda, se llama Tiniduino. El Tiniduino pues está construido por Tiny Circuits, ha implementado una placa compatible con Arduino a nivel de software y con las mismas funcionalidades que el Arduino 1, pero con el tamaño, pues ya lo veis, tan reducido como una moneda. Tiene forma de botón y puede ser expandido con diversos shells apropiados. ¿Vale? Ahí tenéis el conector para ello. La que está de abajo, el Tiny Lily, de la misma fabricante que el anterior, eh, pretende sustituir al Lilipat oficial, ¿vale? O por lo menos competir. Es muy pequeño, diseñado para textiles, está diseñado para ropa. Contiene unas pestañas para la comunicación y la programación. El que tenéis arriba a la derecha, el verde, Versaline 1 se llama, está creado por VirtualBotics y es compatible a nivel de software con Arduino. Su principal característica es la distribución de sus componentes, que ha permitido hacer una placa muy compacta y de menor tamaño, ¿vale? Pero la colocación de los pines de conexión no están colocados de forma transversal, sino en paralelo, como veis ahí. Bueno, la placa que tenéis abajo a la derecha, la roja, se llama Leadfabs Maple y dice que casi todos los modelos se basan en el chip ATmega VRE o chip Atmel basados en ARM. Esta placa
rompe con el esquema S, integra una ARM STM32, mm, ARM Cortex M3 de 32 bits y a 72 MHz, fabricado por ST Microelectronics. Em, Ha creado una placa con diseño compacto que es compatible en cuanto a SIELs, a pesar de su arquitectura. La programación puede hacerse empleando Open Source Maple, que implementa el lenguaje Arduino para no tener que reaprender otro lenguaje de programación, así como librerías nativas a bajo nivel. Eh, a ver, seguimos. Más la Bambino 210, la placa que tenéis arriba a la izquierda. Esta placa acepta los SIELs de Arduino, pero no es compatible con el entorno integrado de Arduino, porque utilizan microcontroladores muy diferentes. ¿Vale? Micropoint USA ha dotado a esta placa, que es quien la ha creado, de un procesador NXP LPC 4330 y un dual core ARM Cortex M4 M0 con 264K de SRAM, 4 megas de flash, Ethernet, 8 megas de flash, micro SD y socket para, para complementos el XB. Es decir, es una placa muy potente para grandes proyectos que no es compatible con el entorno de desarrollo de Arduino. Se programa con otro entorno. Más cosas. Que tenéis a la derecha, la azul, pone Parallax Propeller. eh, la famosa, bueno, de la Parallax, conocida por las placas Basic Stamp que podemos encontrar, ha querido unirse a esta iniciativa generando esta placa, ¿vale? Eh, no es compatible a nivel de software, se programa con una herramienta gratuita que el propio vendedor os la suministra. Contiene un chip Parallax P8X32A con arquitectura multicore CPU de 32 bits y su programación se realiza en lenguaje ensamblador o en lenguaje SPIN, ¿vale? Tiene 32K de RAM y bueno, el mayor problema es que no es una placa open source. Ese es el problema. ¿Vale? Bueno, seguimos. La de abajo de la izquierda, T1, dice, diseñado por MyFreshCale Webpage, dice, contiene un microcontrolador Freshcale, antiguas fábricas de Motorola, que pueden emitir SIELs de Arduino. Puede admitir SIELs de Arduino. En cuanto a la programación, no es compatible con Arduino y tiene que ser programado por un IDE Coder Warrior de Freshcale. Los lenguajes empleados son C y ensamblador, dos potentes lenguajes para optimizar el máximo rendimiento de esta placa. Pero como veis, no es compatible con el IDE de Arduino. ¿Vale? La de abajo a la derecha, la Goldilocks, pues es una placa diseñada con una FPGA de Altera. eh, bueno, es compatible con los cells de Arduino, pero en este caso no solo podremos programarlo a nivel de software, sino también a nivel de hardware, gracias a su FPGA. Eh, Tiene otro modelo muy similar, esta empresa, denominado Breadstick, con unos pines machos especialmente pensados para insertarlos en una protoboard. ¿Vale? Bien, seguimos. El pingüino, tan famoso que se habla muchas veces de él. Es ese que tenéis abajo, justamente debajo de donde pone Arduino no oficial. Pues es una placa de desarrollo open source de tipo Arduino con un microcontrolador de tipo PIC de microchip. El cerebro, bueno, el microcontrolador es un PIC 18F2550. Tiene el módulo USB integrado, por lo tanto no necesita ninguna interfaz externa, como en el caso de Arduino. Su hardware es simple y posee un entorno de desarrollo integrado, similar al Arduino, pero no es compatible. ¿Vale? El código se puede escribir en el lenguaje de programación Python y el lenguaje es extremadamente sencillo. Es una estupenda placa para los iniciados, ¿vale? Pero no es compatible
con Arduino. Vale. Continuamos. El PC Duino es el que tenéis arriba a la izquierda. Es un mini PC, realmente, como la Raspberry Pi, solo que combina las características de una placa de desarrollo como Arduino. Dispone de un puerto HDMI, cómo conectarlo a una pantalla para conectarlo a una pantalla de televisión, para usarla como monitor del sistema, además de otros puertos USB, tarjetas de memoria micro SD. Bueno, ahí tenéis todas las características. Es un mini PC, realmente. ¿Vale? El de la derecha es el Netduino Plus 2. Es una placa de desarrollo muy similar a Arduino, pero con una peculiaridad muy llamativa, que es utiliza la plataforma Net Micro Framework para su programación. Mediante el IDE de Visual C o Express Edition posee un Atmel de 32 bits a 120 MHz, compatible con la mayoría de los shells de Arduino. ¿Vale? Abajo a la izquierda tenemos el FreArduino. El FreArduino es una placa compatible con Arduino, con el Arduino oficial, creada por Electrex, muy similar también al Redboard de SparkFun, y cuyos creadores han tomado una como base el Arduino 1. Su hardware y prestaciones son como el Arduino 1, pero su precio baja hasta los 18, unos $18. 100% compatible a nivel electrónico y de software. El de abajo de la derecha, el Tensi 3.1, es una placa de desarrollo basada en un microcontrolador como todas, pero viene presentada con una pequeña placa. Se conecta al PC mediante un cable USB mini. Puede adquirirse en distintas versiones. La versión 2.0, por ejemplo, se basa en un microcontrolador AVR, un Atmel de o sea, un 3.x o el software para programarlo no es compatible con Arduino, pero existe un complemento llamado TensDuino para que lo sea. ¿Vale? Vale. Después tenemos el famoso Funduino. El Funduino es una copia literalmente de la placa oficial. ¿Vale? Es un clon del Arduino Mega, realmente. ¿Vale? Sus características técnicas y programación es idéntica a la oficial. Es más, ni siquiera fijaros que se han molestado en cambiar el color. O sea que es idéntico al Mega. No hay diferencia. Y bueno, la única diferencia es el precio, claro. Tenéis ahí el verde, el de la derecha, el Reg Arduino. Es una placa compatible con Arduino 1. eh, Igual en casi todos los aspectos a la oficial. Tan solo encontramos algunas variaciones muy interesantes para nosotros, como la integración de la protección electrónica contra bueno, contra ESD en sus pines, ¿vale? Y conexiones eléctricas. No, las demás diferencias ya no hay mayor diferencia, ¿vale? Vale, pues a ver, aquí tenéis una tabla que en el libro lo tenéis más desarrollado, de ver un poco, pues no sé, las diferentes, donde resumo un poco o podemos ver en una sola transparencia, pues cuáles son las diferencias entre unos y otros. Y realmente la diferencia, si os dais cuenta, si os vais a un Arduino oficial, pues lo que vais a tener va a ser soporte, o sea, todos los shells que hay en el mercado vais a poderlos utilizar. Todo lo que es la programación, vais a poder utilizar el entorno de desarrollo integrado de Arduino, mientras que si cogéis alguna placa no oficial, pues tendréis ventajas como que os vendrán cosas integradas que en las otras placas no viene y tendréis que añadírselo, pero también tendréis inconvenientes como que es posible que alguna placa no oficial no sea compatible con el entorno de desarrollo de Arduino, y entonces tendréis que programarla o con otro lenguaje o con otro entorno que os suministre el fabricante.
También es posible que no sea compatible a nivel de Shields y entonces no podréis aprovecharos de las ventajas que tengan las, todos los Shields que han ido sacando para las placas oficiales. Mi opinión particular es que cualquier placa no oficial, siempre que sea compatible a nivel de software y a nivel de hardware, podéis adquirirla. Es lo mismo. Los alumnos han comprado Arduinos no oficiales muy baratos. Por 5, 6 o 7 euros consigues Arduinos no oficiales muy baratos. Y la única diferencia es en el chip, por ejemplo, de comunicación con USB. Pero bueno, se consiguen los drivers de ese chip, se instalan y lo demás es exactamente igual. No hay ninguna otra diferencia. ¿Vale? Vale, bueno, pues ¿qué son los Arduino Shields? Pues ahí tenéis una transparencia que llama mucho la atención, ¿vale? En la cual podemos ver que una Shield es una placa impresa que se puede conectar en la parte superior de la placa de Arduino para ampliar sus capacidades. Quizás esa foto que tenéis ahí pues es una exageración, ¿no? Pero bueno, realmente sería eso. O sea, encima de una placa podemos conectar otra y en teoría encima de esa podríamos conectar más. Ahí tenéis, por ejemplo, abajo a la derecha tenéis la placa de Arduino conectada con una Shield Ethernet encima que podríamos después conectar más cosas encima. ¿Vale? O a la izquierda tenéis la placa de Arduino con una pantalla TFT táctil ¿vale? Conectada arriba. O arriba a la izquierda la placa de Arduino con tres triacs o tres transistores de potencia, no se ven bien desde aquí, ¿vale? Pues para conexión de dispositivos de potencia o lo que sea, ¿vale? Em, Vale, las IELTS suelen ser diseños bastante simples y en general de código abierto. El diseño suele ser publicado libremente y podemos encontrar SIELs con, pues eso, de muchos tipos, ¿vale? Eh, a ver, antes de pasar, perdón, aquí, antes de pasar, podríamos hacer clic sobre ese enlace que tenéis ahí, ¿vale? Y podríamos ver un poco, eh, a ver. A ver que amplío. Aquí vemos, por ejemplo, en el enlace que acabamos de pinchar, pues el listado de todos los shields de Arduino, o casi todos. ¿Eh? Ahí vemos, por ejemplo, que, pues no sé, a ver, vamos a ver una, por ejemplo, uno que haya hecho muchos shields. Eh, Fijaros la cantidad que hay. Por ejemplo, a ver. El Seduino Studio, no. A ver. El SparkFun, por ejemplo, ha hecho montones de shells. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos pues un montón GPS, joystick, mega shells, micro SD, etcétera, etcétera. No sé, la Proto Shell, USB Sol Shell, el Ardumoto, ¿vale? No sé, a ver. El joystick Ciel, por ejemplo. Pinchamos, ¿ves? Ya ha fabricado esto para poderse conectar encima, ¿vale? La MIDI Ciel, por ejemplo, pues para conectar, pues eso, dispositivos MIDI. Eh, no sé, el GPS Ciel, pues para conectarse al GPS, ¿vale? A ver, vamos a ver otro. Por ejemplo, en Arduino, aquí en Arduino hay solamente tres. Está la Ethernet Shell, la versión 4, la versión 5. Vamos a ver la versión 5. Ahí tenemos la Ethernet Shell, que la vamos a utilizar al final del curso, ¿vale? Que es, bueno, va conectada ahí también al Arduino, ¿vale?
Bueno, como veis, hay un montón de shells, un montón de tarjetas de Arduino, y eso es lo que le ha hecho de verdad. ¿Veis? Aquí tenéis otra, el Rugged Circuit Motor Drive, ¿vale? Y eso es lo que ha hecho realmente tan famoso al Arduino. Esta, digamos, este boom que ha ocurrido, pues es porque han creado un montón de placas basadas en un microcontrolador, todas ellas con posibilidades infinitas de expansión. Han empezado a sacar eh, pues circuitos que antes, cuando empezábamos nosotros en la electrónica, antes era imposible conseguir todo eso o poderlo montar, y ahora pues es como piezas de Lego. O sea, conseguimos lo que es una Ciel, la montamos encima y la podemos empezar a montar cuando queramos. Bueno, pues nada, esto es fin de la primera parte.